el que es oyente de la palabra. Por eso tenemos que estar temerosos, no pensando. Y meditaba en lo que el Señor hablaba a través del siervo, dice que tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Es una salvación inmensa, una salvación que nosotros no tenemos todavía la dimensión de ese valor de ser salvo en Cristo Jesús. Y tener el privilegio de que Él nos llamó, porque no nos buscamos nosotros a Dios. ¿Alguno buscó a Dios? Ninguno. Dios nos buscó a nosotros. Dios Dios humano. Dios llamó a nuestro corazón. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad en el Señor de cuidarla. No deslicemos, hermanos. Porque ¿qué pasa cuando uno se aleja del Señor? ¿Qué pasa? Se enfría. Se enfría. Se apaga. Bueno, el desierto. Luego al desierto. La hermana dice que se vuelve al desierto. Y cuando una persona va al desierto, ¿qué le pasa a la persona? Se deshidrata. Se deshidrata. Sí. Se muere. Se mueve. Sí. No queda nada. Y meditaba en eso, que la creación de Dios necesita agua. ¿Sabía eso usted? Las plantas, si usted no las riega, ¿qué pasa? Se seca y se Se muere. muere. Un pez lo saca del agua, ¿qué pasa? Se muere por A usted lo dejan sin agua, ¿qué va a pasar? también. Nos morimos. Sí. Y a veces el hombre cambia lo precioso que es el agua y le dan otros líquidos. Le ponen alcohol, le ponen droga, le ponen mundo. Y quiere que el hombre tener la misma vitalidad con algo que no es natural, que es agua. El agua es Vida. vida. Amén. ¿Sabía esto? Sí. Que el agua es vida. Por eso el hombre va a los planetas a buscar si hay agua, porque el agua es vida. En el agua se desarrolla todo ser vivo, ya sea desde el plancton al más pequeño del agua, necesita del agua, hasta los grandes mamíferos como la ballena necesitan el agua. Las plantas, si usted no la riega o no viene la lluvia, se muere. Nosotros, si no tenemos agua, nos morimos. Pero damos gracias al Todopoderoso que Él nos abrió la fuente de agua de vida eterna. Amén. Yo tengo esa experiencia que Dios abrió las fuentes de agua de vida eterna. Y esas aguas, lo que nosotros nos da vida. Hay un pueblo que conoció al Todopoderoso y al Eterno, fue un pueblo insensato. ¿Sabía quién es ese pueblo No. que fue insensato? Israel. Israel se perdió, muchos de sus hijos se murieron en el desierto. Vieron la gloria de Dios, vieron la mano de Dios, vieron la multiplicación de las perdices, vieron el agua que salía de la roca. Y a pesar de todo eso, se perdió. No entraron en el reposo del Señor. Pero este pueblo nos recuerda al Señor lo que pasó y me recuerda a mí, hermanos. Vamos a leer en dos partes de la palabra. En Jeremías capítulo 2, versículo 13. El título, que es muy interesante, léalo: Jehová y la apostasía de Israel. Gloria a Dios. Estamos viviendo el tiempo de apostasía. Amén. Bueno, Sí. en los últimos tiempos vendrá tiempo de apostasía. Amén. Y estamos viviendo esos tiempos como vivió Israel, tiempo de apostasía. Pero por favor, léalo porque yo no me puedo explayar en todo esto. Solamente lo voy a leer. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías está después de Isaías, después de Proverbios está Jeremías. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Léalo, Sebo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 19.
Continúe. Versículo Tu 19. maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, al faltar mi temor en ti. Y faltar mi temor en ti. Al faltar el temor en ti. Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Dos males ha cometido este pueblo. Primero, el primer mal dice dejarlo a él, Sí. dejarlo a Jehová. Y el segundo mal es cavar cisternas. Y las cisternas estaban rotas, que no retienen agua. Amén. Amén. Uno quiere sustituir a Dios, quiere cambiar a Dios por la cisterna, nuestras propias aguas. Queremos manejar a Dios a nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestro parecer, nuestra sabiduría humana. Pero esas son cisternas rotas, que no retienen agua. Amén. Cambian a Dios o cambian la reunión de Dios por unas videos de YouTube. Vamos a ver YouTube, porque Dios me habla a través de YouTube. Y se van cambiando la presencia de Dios por el YouTube, por las iglesias virtuales. Pero la Biblia me dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos Juntos. En armonía. virtualmente, no, No. juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Dios bendición y Hasta vida aquí. eterna. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios ahí, el pueblo de Israel dejó a Jehová. Lo dejó, le dio la espalda a Dios y empezó a cavar cisternas rotas. ¿Sabe lo que es una cisterna? Es un pozo de agua que se lo cava para que cuando el agua de lluvia se acumule, tenga una fuente de agua. Y esa es un agua que está estancada y que el hombre quiere proveerse para la subsistencia. El pueblo de Israel cavó esas cisternas en su pensamiento, en su intelecto, es decir, yo voy a reemplazar la presencia de Dios por mi cisterna. Pero esas cisternas están rotas y no retienen agua. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude para no cambiar la gloria de Dios por lo que nos ofrece el mundo, nos ofrece Satanás. Amén. Y somos engañados muchas veces. El hombre se engaña y se desliza y se va de la presencia de Dios. Y la salvación se pierde, hermanos. Y muchos me dirán, yo conozco a Dios, yo canto alabanza a Dios, yo leo a Dios, yo oro a Dios en mi casa. Pero es como un sarmiento que salió de la vid verdadera y ese sarmiento está condenado a desaparecer o a morir. Amén. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, la savia de Dios, la vida de Dios, la gloria de Dios, la unción de Dios, empieza a llenar nuestras vidas. Por eso dice el Señor, de su interior correrían ¿qué? Ríos de agua viva. Ríos de agua de vida, que saltan a la vida eterna. Si usted no tiene el río de Dios de su interior, créame, hermano, usted está muerto. Es un muerto viviente. Pero aquel que está en la presencia de Dios es algo diferente, algo más profundo. Es algo que llena nuestras vidas. Es algo diferente que nosotros podemos gozarnos y alegrarnos. ¿Y saben cuál es cuando uno tiene la presencia de Dios? ¿Usted sabe cuál es la presencia de Dios? El hermano hablaba del año 90, año 90 y pico, cuando los jóvenes veían las visiones, veían los ángeles, veían la gloria de Dios, hablaban en lenguas. Los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los mudos hablaban. Pero Dios no cambió, cambió Dios. No. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. En Él no hay sombra de variación, porque Dios es inmutable. Amén. Dios no cambia. ¿Quién cambia? El ser humano. Yo. Nosotros. Yo. Y cuando uno empieza a ver los cambios, se empieza a enfriar, se empieza a deslizar, se empieza a enfriar y se empieza a morir. Es como un pez fuera del agua, es como una planta que no tiene agua, es como el hombre que se va al desierto y no tiene provisión de agua, se va a morir. Gloria a Dios. Pero aquel que está en la presencia de Dios tiene estas características. Lea por favor conmigo Isaías capítulo 12,
versículo 3. Comencemos del 1, para entender, es un capítulo muy pequeño. Y ahí está la gloria de Dios. 12, Isaías versículo capítulo 12. ¿Lo tienen, hermanos, hermanas? Amén. No, anótelo. Amén, amén. Dice así esta hermosa palabra, cántico de acción de gracias. En aquel día Yes. cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah es Yahweh, quien ha sido salvación para mí. Y esta palabra es tremenda. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria a Dios. El Dios que predicamos es un Dios grande. Amén. Amén. El Todopoderoso que predicamos es el Dios de Israel. Es mi Dios. ¿Es tu Dios? Pregunto, ¿es tu Dios? Amén. Sí. Él se merece toda la gloria y toda la alabanza y toda la honra. Como seré agradecido cantándole salmos y alabanza, dice el Señor, himnos en su presencia, porque Él está en este lugar. ¿Usted cree que Dios está en este lugar? Amén. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí yo estoy. Y si estamos reunidos en el nombre del Todopoderoso, es porque Dios está en este lugar. Y yo siento el gozo en mi vida, porque la presencia de Dios es tangible, se siente en lo profundo del corazón. Dios está en este lugar. Dios es grande y maravilloso. Pero dice que Dios se enojó, decía Isaías, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. Dios a veces se enoja con el hombre. Sí. Se enojó con Israel. Y le decía a Moisés, apártate Moisés, que yo a este pueblo lo consumo y lo voy a dejar que no quede ni rastro ni rama. Y nosotros, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestros pensamientos humanos, nuestro caminar, a veces Dios se indigna y se enoja. Pero también recibe el castigo y recíbalo con gozo. Porque al que ama a Dios, Disciplina. lo castiga, lo disciplina, Amén. para que lo tenga por hijo y no por bastardo. Y cuando uno recibe esa disciplina del Señor, nos acomodamos los patitos y empezamos a caminar en fila. Porque a veces mis pensamientos me alejan de Dios. Mis caminos se alejan de Dios. Quiero hacer mi camino, mi fuerza, mis pensamientos. Quiero diseñar mi futuro de acuerdo a lo que yo creo y pienso. Pero dice el Señor en su palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque mis caminos, mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos y tus caminos. Por eso tenemos que entregar todo en las manos de Dios. No cavar cisternas para nosotros, porque Él es la fuente inagotable de vida y de vida eterna. No me voy a apartar de Dios. Voy a beber de esas aguas que dan vida, de esas aguas que dan salud, de esas aguas que dan sanidad para la vida del hombre y de la mujer. Esas son aguas salutíferas, dice el Señor. Aguas que sanan, aguas que salvan. Por eso dice su palabra. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh, Amén. que ha sido salvación para mí. Y sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación.
Para sacar agua, ¿qué necesita, siervos y siervas? Una cisterna. ¿Qué necesita para sacar agua? Una fuente. Nuestra mente occidentalizada, sabemos que abrimos la canilla y tenemos el agua corriente que circula, ¿no? Pero acá Dios me habla que hay una fuente de salvación. Y para poder acercarse a la fuente usted tiene que tener un balde, un cubo, algo para poder buscar esa agua. Así como la mujer samaritana decía, tengo que sacar el agua del pozo. Y el Señor le dijo, si tú bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Porque el agua de Dios sacia la sed. El agua de Dios llena el corazón y el alma. Porque el agua de Dios da vida y vida en abundancia. Porque el agua de Dios da fortaleza y vida. Amén. Y no tenemos tristeza. Porque Dios nos deposita el gozo de la salvación. Nos deposita alegría. Nos da paz. Y no como el mundo la da. Por eso Dios a través de esas aguas vivifica la vida del hombre, de la mujer, y por eso saca con gozo. No es sacar el agua como un trabajo o como algo tedioso. Uy, tengo que sacar el agua. No, hay gozo, hay gozo, hay gozo. Y Él es la fuente de agua inagotable que está en este lugar para que sea saciado del agua de Dios. Venid a mí todo lo que estáis sedientos, dice el Señor, y daré del agua de vida. Pero aquel que no tiene sed de Dios no se va a sacar a la fuente. Aquel que no tiene sed de Dios no quiere probar el agua de Dios. Solamente los sedientos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los que son personas soberbias no quieren acercarse a la fuente. Los que son pagados de sí mismos no se van a acercar a la fuente. Los que se creen que son superiores no van a ir a la fuente. Porque no tienen necesidad de Dios. Pero yo necesito de Dios cada día. Cada momento necesito de Dios. Porque sin Dios nada soy, nada puedo. No podré dar un paso sin la presencia de Dios en mi vida. No caminaré un paso si Dios no está conmigo. Porque si Dios no está conmigo, soy presa de Satanás. Si Dios no está conmigo, soy presa del mundo. Si Dios no está conmigo, somos presa de la muerte. Amén. Pero con Dios tenemos una fuente y un escudo, hermanos y hermanas. El pueblo se alejó de Dios. ¿Por qué? La sierva está encaminada. Dice que uno no quiere dejar el mundo. Y es verdad, el pueblo de Israel fue uno de los primeros fracasos que tuvo, no pudo salir de la esclavitud. ¿Por qué? Dios lo sacó después de las 10 plagas, en un lapso de pocos meses, sacó al pueblo de Egipto, del mundo, y lo llevó al desierto para poder llevarlo a Canaán. Pero Dios no pudo sacar